Hola a todos, buenos días. Es un honor para mí estar aquí en este foro. Se le está repartiendo unos papeles, por favor necesito que saquen su teléfono, activen sus datos porque vamos a hacer una presentación un poco interactiva. Bien, agradezco al doctor Samuel Rivera por la invitación, a Sandra Palacios también por organizar este evento junto con la Sociedad Mexicana de Oncología. Sí, a muchos compañeros y amigos que están aquí presentes, como enfermeras, a algunos médicos también. Y pues bueno, pues sí, nunca olvidar al paciente, ¿no?, que es nuestra razón de ser y por la cual estamos aquí. Bien, como ya se mencionó, pertenezco a la rama de farmacia hospitalaria dentro de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esto que preparé con mucha dedicación y mucha entrega para nosotros, ¿no? Bien, la ponencia Interacciones farmacológicas clínicamente significativas en la oncología. Y pues bueno, una interacción farmacológica como definición ocurre cuando se cambia el efecto de un fármaco por presencia de otro, ¿sí? Y por el uso de hierbas, algunas con uso medicinal. Yo creo que aquí los oncólogos presentes no me van a dejar mentir que muchos de sus pacientes les preguntan qué otras opciones pueden ocupar para su paciente, o pues siempre, nunca falta, ¿no? Es que mi comadre me recomendó una hierbita que se llama San Juan, ¿sí? Pues tomar más jugo de arándano, jugo de granada, en fin. La comida, bebidas o algún otro agente ambiental. Bueno, definiciones más coloridas de esta y todo lo la refieren los pacientes en cuanto a esta interacción farmacológica, cuando dos medicamentos luchan entre sí, cuando los medicamentos tienen una efervescencia en el estómago, lo que sucede cuando un medicamento no se cae con otro, así como cuando nosotros no nos caemos con una persona, ¿no? Bien, dentro de este tema, pues, ¿qué es lo que siempre pensamos? La interacción farmacológica siempre se da entre dos medicamentos, ¿no? Pero en el caso del paciente oncológico es, desde mi punto de vista, un poquito más complejo, ¿sí? Porque muchas veces se interactúan los excipientes, medicamentos para comorbilidades que tenemos nuestros pacientes, medicamentos de soporte, terapias dirigidas, el mismo antineoplásico. Bien, el riesgo para que un paciente con un diagnóstico oncológico manifieste una interacción farmacológica, pues bueno, esta se va a dar por la modificación de los parámetros farmacocinéticos, la modificación del objetivo terapéutico, que sería una interacción farmacodinámica, que por lo general las podemos presentar como un sinergismo o un antagonismo. Sí, bueno, es básicamente el esquema de dónde se nos podría presentar, pero vamos a un poquito más a ahondar en esto. Bien, en el caso de la absorción, ¿sí?, de los fármacos, esta se puede ver disminuida. Clínicamente estamos hablando por la mucositis y la desnutrición que presentan muchos de nuestros pacientes, ¿no? De repente vemos que le van a dar a un paciente con un ECOG 3 un tratamiento y la paciente ya está caquéctica, o el paciente, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, y es una sugerencia que hago, habría que checar si existe la posibilidad de ver si hay un ajuste de acuerdo al ECOG del paciente. Sí, pues bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Esta modificación que ya se había mencionado, a algún paciente que le damos sunitinib y omeprazol, va a haber la disminución de la concentración plasmática del sunitinib, por lo tanto, el tratamiento del cáncer se va a ver modificado. Esto no lo estoy inventando, por supuesto. ¿Qué es lo que hay? Que vemos que ahí la supervivencia libre de progresión de la enfermedad se alarga en los pacientes que no tienen supresión con inhibidor de la bomba de protones, y es un poquito más corta, más o menos por el rango de 100 semanas, en pacientes con la dualidad del inhibidor de la tirosina sinasa y el inhibidor de la bomba de protones. De la misma manera, la supervivencia global también se ve disminuida en este diagrama de Kaplan-Meier. Bien, este es sacado de este artículo, que sinceramente fue el artículo que a mí me dio pie a buscar más sobre las interacciones farmacológicas en la oncología. Y pues bueno, dentro de mi desarrollo personal, diario, profesional, pues me dedico mucho a cuidar esto, ¿sí? Ok, bueno, un poquito más esquematizado, el paciente primero toma un inhibidor de la bomba de protones o un anti-H2, esto va a modificar la absorción del pH estomacal. Y pues bueno, después de la administración del inhibidor de la tirosina sinasa, ya vimos cómo es que se va a modificar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los inhibidores de la tirosina sinasa pertenecen a un grupo bien especial en cuanto a una molécula se refiere, que es analizada por un farmacéutico también, que estos tienen baja absorción, baja disolución y alta permeabilidad, o sea, no tienen problema en entrar a la célula, dado que es una pequeña molécula.
Entonces nosotros al modificar su pH de absorción vamos a encontrar esta disminución. Bien, dentro de la distribución de los fármacos, esta se va a ver modificada por la disminución de los niveles de proteínas y su unión está alterada. Repito nuevamente, los pacientes con un ECOG elevado, ¿sí? La presencia de edema en algunos pacientes también es un factor a considerar. Por ejemplo, la disminución de las proteínas plasmáticas en un paciente que también le estamos dando fenitoína y metotrexato podría resultar en el aumento de la concentración del metotrexato y pues bueno, se tiene que valorar el uso conjunto de estos medicamentos. En cuestión del metabolismo, que es donde hay más carne, por así decirlo, para analizar dentro de una terapia, ¿sí? Esta se va a ver modificada directamente por la enfermedad. En este caso, si un paciente tiene metástasis al hígado, o también recordemos que no solo el metabolismo se da en el hígado, también se puede dar en el intestino delgado, muchas veces en la piel o hasta en el pulmón. Bien, ¿qué es lo que puede pasar? Al estar consumiendo alimentos, ¿sí? Más medicamentos, más hierbas, en este caso con un enfoque de uso medicinal, vamos a tener una modificación del efecto farmacológico, ya sea en aumento o en disminución de este. Bien, ¿qué podemos tener? Imatinib con warfarina, se nos va a elevar el INR del paciente y de repente el cardiólogo pues, se va a poner el grito en el cielo y va a decir, pues, ¿qué le está pasando al paciente? Sí, porque está elevando el INR, pero pues nadie nos dimos a la tarea de analizar esto. En este caso, el imatinib, el ginseng y el itraconazol, pues, ¿qué va a pasar también? Va a modificar el INR, va a haber un alto riesgo de sangrado en el paciente y, pues, bueno, por otro lado también el imatinib va a estar en concentraciones más elevadas a lo que quisiéramos que tuviera el paciente para un adecuado control de la enfermedad oncológica. ¿Qué sería lo ideal? Pues medir los niveles séricos del imatinib o de alguna pequeña molécula, pero pues económicamente no sé qué tan factible sea esto, ¿no? Bien, y pues de repente se le olvida al paciente mencionarnos que toma paracetamol a discreción, ¿no? Esto no es una ficción ni nada, es ahora sí que casos de la vida real que nos ha pasado y hemos tenido que manejar junto con el médico. Bien, con respecto a la eliminación alterada o modificada, en estos pacientes, ya sea por una enfermedad, por la misma enfermedad oncológica o afección generada por otros factores. ¿Qué podemos encontrar? El uso de pemetrexed con ketorolaco, una tasa de filtración glomerular no mayor a 80 mililitros por minuto, bueno, el aumento en la probabilidad de causar toxicidad gástrica, renal y hematológica por el pemetrexed. Esto más o menos cuando sucede, cuando el paciente ingresa al servicio de oncología, sí, ya se le hizo un diagnóstico, entra a la colocación del catéter puerto, el cirujano le deja ketorolaco, ¿sí? Y nadie analiza la terapia y también le dan pemetrexed y de repente el paciente cursa a veces con su toxicidad un poquito más elevada y fallo renal, ¿sí? Cosas que nos podemos ahorrar y evitar si trabajamos en conjunto. Bien, ¿dónde se pueden presentar las interacciones? Como estamos viendo, las farmacodinámicas ocurren cuando dos o más medicamentos tienen mecanismos de acción que influyen sobre el mismo sitio receptor. Estas se van a clasificar, como ya vimos hace rato, en sinergismo y antagonismo. Por el sinergismo, el efecto de dos medicamentos da como resultado el aumento en la expresión del efecto, ¿sí? Esta interacción es clínicamente buscada en la oncología, ¿no? El leucovorin más 5-fluoracilo estabiliza el complejo timidilato sintasa, pero también tiene que ser roto en cierto momento, si no vamos a tener una toxicidad que no estamos esperando. Con respecto al antagonismo, el efecto de ambos medicamentos es menor a la suma de ambos, ¿sí? El uso de interleucina 2 y más dexametasona disminuye la respuesta inmune en el paciente, que es de lo más nuevo que podemos tener, ¿sí? Anti-CTLA4, PDL1, ¿sí? Que es lo que podemos presentar, no emplear en conjunta inmunosupresores como tacrolimus, micofenolato, ciclosporina o esteroides, dexametasona, metilprednisolona, hidrocortisona, prednisona, porque nos va a disminuir este efecto, ¿no? Muchas veces hemos visto pacientes que ingresan con toxicidad asociada a inmunoterapia y pues ¿cuál es la manera de cortarlo? Con esto, ¿no? Y hay casos reportados también que se emplean tacrolimus y micofenolato para romper este efecto persistente en el paciente. Con respecto a la utilización clínica de una interacción farmacológica en beneficio del paciente en este caso. Bien, con respecto a un efecto aditivo de las interacciones farmacológicas, el efecto de dos fármacos es meramente la suma de los efectos de cada uno. Recordemos que no es lo mismo 3 por 3 que 3 a la 3, ¿sí? En cuestión de matemáticas, para ponerlo un poquito más claro, ¿no?
Bien, el uso de trastuzumab con doxorubicina genera cardiotoxicidad, eso es sabido, y la paciente, una paciente siempre se le está monitorizando cómo está su fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en fin. El uso de platinos con aminoglucósidos y anfotericina, pues, que nos puede causar una lesión renal en el paciente. ¿Sí? Paclitaxel con posterior uso de vinorelbina puede aumentar la neuropatía en el paciente. ¿Sí? Y dependientes de la secuencia, ya habíamos mencionado las matemáticas, aquí las matemáticas sí nos afectan el orden de los factores, sí altera el producto en oncología, ¿no? O en el tratamiento oncológico del paciente. El orden de administración es sumamente importante, sí, administrar siempre taxanos antes de platinos para evitar, en la medida de lo posible, neutropenia severa. Ok. Bien, ¿y qué evidencias existen en esto? Sí, las potenciales interacciones farmacológicas que podemos tener en un paciente oncológico contra el cáncer, en un estudio de la prevalencia empleado un método de detección avanzado, que es más o menos una metodología que aplicamos día a día para el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que presenta este artículo? Que aproximadamente el 60% de nuestros pacientes, de estos pacientes internados en una sala de urgencias estaba con riesgo de expresar una interacción farmacológica. 103 pacientes ambulatorios examinados por el Departamento de Medicina Familiar, se analizó su prescripción y se encontró que el 70% tenía la posibilidad de expresar al menos una interacción farmacológica. No sabemos de qué intensidad todavía. Sí, en Francia realizó un estudio de 5 millones de recetas donde encontraron que el 2% de las potenciales interacciones farmacológicas tienen un carácter de contraindicación, o sea, 2 medicamentos no los podemos encontrar, no los podemos emplear, ¿sí? Y pues bueno, el 2% de 5 millones yo creo que sí podría ser un poquito relevante para tomarlo en cuenta. Bien, ¿qué es la metodología de este? Pues recolección de datos de medicamentos para el tratamiento no oncológico, para el oncológico, recolección de medicamentos de venta libre o hierbas medicinales también, una entrevista estructurada con el paciente y la identificación de potenciales interacciones farmacológicas en este software que está mencionado ahí, que lo hacen unos farmacéuticos de Estados Unidos que se dedican expresamente a analizar interacciones farmacológicas. Bien, ¿qué es lo que encontramos? Que la media de edad de los pacientes, 61 años, al menos tenían una comorbilidad en conjunto al cáncer, pero pues vemos que la máxima podrían ser 7 enfermedades y vayamos imaginando qué cantidad de medicamentos podría estar tomando el paciente. Bien, el intento del tratamiento era la mitad, ¿no? 151 paliativos y 151 curativos. ¿Qué tipo de terapia para el cáncer tenía? Pues quimioterapia, inhibidores de la tirosina sinasa, anticuerpos monoclonales, terapia hormonal o la combinación de todas estas que sabemos que es por lo general lo que se hace. Bien, más o menos, ahí dice cuántos medicamentos para cáncer 2, medicamentos de soporte 3, medicamentos para otras comorbilidades, la media de 4 y OTCs y hierbas 1. Lo que nos da un promedio de 10 medicamentos, ¿sí?, que un paciente en tratamiento oncológico puede tomar. Ok. Bien, más o menos a las enfermeras y a los pacientes y a los médicos se les presenta un chico de estas características, masculina de 21 años, que acude al departamento de urgencias, ¿sí?, que él refiere dolor y discreta información en su miembro pélvico derecho de varios días de evolución. A la exploración física no se encuentra alterado, tiene una escala de Comas de Glasgow de 15, sí, se considera clínicamente sano, practica fútbol, o sea, un chico cualquiera que está haciendo su vida diaria, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? Pues le dieron hace 15 días un golpe en su partido de fútbol con un dolor súbito con 9 de 10 y se retira del partido y en la enfermería le dan medicamentos para el dolor, no refiere cuáles medicamentos, ¿no? Tras examinar el médico de urgencias, ¿sí?, nota inflamación y dolor en la pierna derecha a la altura de la tibia, el médico de urgencia le prescribe ketorolaco 60 miligramos como dosis única por vía intramuscular y le pide una resonancia de la zona afectada. Esta es su resonancia, ¿sí? Y bien, pruebas de laboratorio adicionales: creatinina, nitrógeno de urea, lactato deshidrogenasa, fosfatasa, placa de tórax sin alteraciones, toma de biopsia y un diagnóstico de osteosarcoma de alto grado no metastásico. Ok. La valoración del farmacéutico hacia el paciente antes del inicio de un ciclo de quimioterapia, su biometría hemática es adecuada, las pruebas de funcionamiento hepático también, las renales,
incluidas, ¿sí? Y el paciente no cuenta con datos de ascitis o derrame pleural. Bien, ¿pueden sacar su teléfono, por favor? Y textear, bueno, ya les pasamos un código. ¿Pueden activar la votación, por favor? Ok. Pueden seleccionar qué tratamiento le daría a su paciente y mandar la respuesta. ¿El código? Ok, ¿le puede dar acá arriba, por favor? El código es este, mira. 216672. Les va a aparecer la respuesta en su teléfono, ¿ok? Doxocisplatino. Son empates. Empates. Listo. Okay. Va a haber 3 preguntas adicionales, sí, para que estemos, ahorita automáticamente se les va a actualizar la segunda pregunta cuando sea necesario. Sí. Listo. Ok, ganó metotrexato y doxorubicina. Entonces, con respecto a hacerles caso de lo que estamos votando y somos una sociedad sumamente democrática, vamos a elegir eso. Ok, ¿qué se le va a dar al paciente? Pues este ciclo, ¿sí? ¿Cuál es lo relevante? Que son 12 gramos metro cuadrado de metotrexato por vía intravenosa. Es considerada una dosis alta a partir de 1 gramo metro cuadrado, ¿sí? Muchos oncólogos tienen dosis límite de 20 gramos por ciclo, ¿no? Para no generar más problemas. Bien, continuando con la hospitalización del paciente, él toma pantoprazol 40 miligramos por vía oral cada 24, trimesulfa por una infección en tracto urinario, 100 miligramos de tramadol por vía oral según sea necesario y aspirina 500 miligramos. Eso fue añadido por el dentista. Bien, tras 24 horas del término de la dosis alta de metotrexato, se inician las debidas medidas de protección, con 50 miligramos de ácido folínico por vía intravenosa por cada 6 por 12. ¿Sí? Posterior a la aplicación del ácido folínico se miden niveles de metotrexato a las 48 horas y arroja un valor de 13.05. El paciente comienza a elevar creatinina sérica, disminuye la tasa de filtración, comienza la alteración de electrolitos séricos, aumento de PFHs, ¿sí? Y hacemos un alto y estamos checando, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Tenía una depuración de creatinina mayor a 60, sí. Un pH urinario mayor a 70 también, se hiperhidrató al paciente, ¿sí? Se tiene la medición de los niveles de metotrexato, se contemplaron los rescates con ácido folínico. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Bueno, es más o menos cómo fue cursando el paciente tras este evento. Sí, porque a pesar de las medidas tomadas, el paciente presenta una situación clínica no esperada, ¿sí? ¿Qué pasa en el proceso de medicación? Ok, por último, podemos ver que tras esto sí encontramos un no. Ok, ¿qué es lo que pasa? El metotrexato es un medicamento que interactúa de enorme manera con muchos medicamentos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de 6 medicamentos, de los cuales 3 tenía el paciente, ¿no? AINES, inhibidor de la bomba, y trimesulfa. Bueno, entonces eso agarra un carácter de contraindicado en un paciente que está cursando por la aplicación de metotrexato. ¿Sí? Ok, la podemos activar la votación y la pregunta es, ¿se puede disminuir la probabilidad de manifestación de una interacción farmacológica entre un tratamiento oncológico y no el oncológico? O sea, antes de... Si no votan, no se les va a dar constancia de asistencia al Congreso, ¿eh? Es en serio, ya lo están viendo. Ok, continuemos. Está muy extrema la votación, ¿sí? Pero vamos a hacerle caso al que es difícil valorar. ¿Ok? Porque pues, hay que echar guerra siempre, ¿no? No es cierto. Ok. Bien, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué solución le vamos a dar a esto, no?
En este paciente no utilizar AINES en conjunto a la metotrexato, contemplar solamente un opioide débil como tramadol y valorar el dolor en realidad del paciente. ¿Sí? No utilizar metotrexato en conjunto a inhibidores de la bomba ya que modifican su eliminación y pues posiblemente una alternativa puede ser ranitidina en lugar del IBP para evitar esta interacción farmacológica siempre y cuando el paciente no sea alérgico a la ranitidina. ¿Por qué ranitidina? Porque los demás de su misma familia interactúan con citocromo, entonces estamos en una disyuntiva, ¿no? No utilizar el metotrexato en conjunto a trimesulfa, usar una alternativa terapéutica como ceftriaxona posiblemente, la cual no tenga el mismo resultado de interacción farmacológica. Como siempre, evaluando el riesgo sobre el beneficio y como todos sabemos, el médico es experto en ello y sinceramente desde un punto de vista de un servidor les he aprendido demasiado eso. Ok, continuamos con la charla. ¿Pueden darle play al video, por favor? Es una sugerencia que se le puede dar a los pacientes que utilizan metotrexato a dosis altas. Nos da la explicación en qué cáncer se puede ocupar. ¿Sí? No utilizar inhibidores de la bomba de protones y cuáles son, y la explicación por qué no se deben de utilizar, ¿no? Y cuidarlos a ellos, ¿no? No utilizar antiinflamatorios no esteroideos, son medicamentos de venta libre y pueden causar daño a nuestros pacientes, ¿no? Y paradójicamente la Coca-Cola también está contraindicado, y todo tipo de refrescos en general, ¿no? Porque nos modifican el pH de eliminación. Y pues ante cualquier duda, acuda a su médico o a su profesional farmacéutico para que le dé más orientación con respecto al uso de estos medicamentos. Muchas gracias por el video. Bien, pero también tenemos otro contexto, ¿no? Enfocándonos un poquito más al médico, ¿sí? Que llega su paciente y su familia la aborda, ¿no? Doctor, necesitamos que le dé más tratamiento a mi mamá, a mi esposa, a mi hija, ¿no? ¿Sí? ¿No existe en realidad otro tratamiento para él, para ella? ¿Sí? Fíjese que a la mamá de un amigo le dieron tal medicamento, ¿no? ¿Sí? Y pues usted valora a la paciente, por el momento urge más tratar una infección asociada, ¿sí? Ya que clínicamente está a nada de entrar a la unidad de terapia intensiva. ¿Sí? Comienza a administrar meropenem a recomendación del infectólogo que también ha visto al paciente por fiebre y neutropenia con anterioridad, ¿no? Bien, el medicamento compuesto que se le está pidiendo que se le dé al paciente se llama Transcript, que es valproato de magnesio e hidralazina, empleado para el tratamiento de cáncer cervicuterino metastásico recurrente. Orgullosamente es una investigación mexicana, ¿sí? que está en la actualidad. Ok, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué consideraciones deberíamos de tener antes del inicio de este tratamiento? ¿El paciente es alérgico a alguno de los componentes de este medicamento? ¿Sabe qué dosis debemos iniciar? ¿Existe alguna interacción farmacológica que no brinde beneficio al tratamiento? ¿Qué resultados vamos a encontrar? La paciente refiere no ser alérgica. La dosis va de 182 sobre 700 miligramos 3 veces al día en acetiladores rápidos, que es otro factor a considerar, y de 83 sobre 700 en acetiladores lentos 3 veces al día. Bien, existe la posibilidad de que el meropenem disminuya las concentraciones plasmáticas del valproato. Es una interacción que también se nos da muy seguido. Pero vamos a decir, o sea, ¿qué contexto tiene el valproato? Todos sabemos que es un antiepiléptico, ¿no? Pero en este caso está empleado como un tratamiento para el cáncer, ¿sí? En conjunto a los carbapenémicos, pues, ¿qué es lo que pasa? Que disminuye la concentración del valproato. Entonces va a decir, pero no lo estoy tratando para una epilepsia, ¿no? Pero estamos tratando el cáncer y aún así va a disminuir los niveles, la molécula no cambia. Lo que cambia es el diagnóstico por el cual se le está empleando en el paciente. Y pues tal vez su medicamento, su mecanismo de interacción farmacológica es desconocido, pero sí, hay dos hipótesis, que acelera el metabolismo o acelera la eliminación. Bien, ¿qué es más importante en este caso para la paciente en ese caso? Se lo dejo de tarea, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa por lo general? Que tenemos un paciente oncológico con un tratamiento oncológico que se le va a dar quimio, su soporte y una terapia alternativa que la tomó por su cuenta para tratar el cáncer, ¿sí? Y un diagnóstico oncológico con un tratamiento no oncológico como hipertensión, diabetes y la toma de alimentos normales que tenemos. Si hacemos una relación, ¿qué podemos encontrar? Si son un paciente o son varios, ¿no? Y pues bueno, existen varios pacientes en uno solo que puede estar pasando esto. Ok, ¿se puede iniciar tratamiento oncológico y no oncológico sin probabilidad de expresar una interacción farmacológica? ¿Podemos activar la votación, por favor? Y eso, un código nuevo,
voten diferente para que echemos guerra, ¿no? Y nos despertemos. ¿Sí está activada la votación? No. ¿Le puede dar otra vez ahí? Ahí está. Gracias. Ahora sí vamos a echar guerra. Bien, vamos a continuar porque también el tiempo es necesario. Entonces, obedeciendo a lo que están respondiendo, dentro del centro médico, bueno, de la práctica de nosotros, hicimos un algoritmo para disminuir la probabilidad de interacción farmacológica en el uso de los inhibidores de la tirosina sinasa y cualquier enfermedad, bueno, el tratamiento de cualquier enfermedad. ¿Qué es lo que contempla? Acciones que puede tomar el médico, el farmacéutico y el paciente, ¿sí? Bien, en este caso, pues, una evaluación neurológica, cardiológica, hematológica, tiroidea, renal, o sea, completa, hepática y gastrointestinal, dado que todos estos medicamentos pueden tener interacciones en cualquiera de estos sistemas, ¿sí? O pueden alterar los mismos, o ya están alterados y alterarlos un poco más. Sí, bueno, el farmacéutico, ¿qué puede hacer? Y si nos permite el médico entrevistar al paciente para saber si el paciente toma medicamentos de venta libre o terapias alternativas que nos pueda modificar. Sí, en este caso, el evitar el jugo de toronja es indispensable. No consumir paracetamol más de 2 gramos día, dado que la interacción farmacológica que resulta es el bloqueo del metabolismo del paracetamol inducido por el inhibidor de la tirosina sinasa. ¿Sí? Ok, tipo, no sé, algas marinas, hierba de San Juan, no se recomienda, ¿no? Y hay que hablar con el paciente para hacerle saber que es un riesgo adicional que un beneficio el utilizar estas. Como ya habíamos visto al inicio de la charla, no utilizar inhibidores de la bomba de protones, emplear ranitidina dado que interactúa menos con otros medicamentos. Sí, dentro del análisis de la terapia oncológica y no oncológica, debemos de saber todo el metabolismo que ocupa cada medicamento para ser activo o ser eliminado del cuerpo. Sabemos que puede pasar las dos cosas, ¿sí? Dado que debemos de saber cómo se ajusta un medicamento de tipo inhibidor de la tirosina sinasa. Si ocupamos un inductor fuerte, aumentar la dosis del inhibidor de la tirosina sinasa, yo creo que no es lo más recomendable, dado que no podemos tener certeza que se le esté dando bien el tratamiento, y aparte económicamente los medicamentos no son tan baratos como para estarnos jugando a otro riesgo. Podemos cambiar la terapia en ese sentido, ¿sí? Y pues bueno, el otro punto importante es valorar la interacción que puede tener para la prolongación del QT del paciente, que es igual una medida de seguridad súper importante. ¿Sí? Bueno, con respecto a utilizar anticoagulantes de tipo acenocumarina o warfarina, hay que estar monitoreando estrechamente al paciente, dado que se puede modificar esto. Cualquier cambio en la terapia farmacológica debe ser notificada al médico, al farmacéutico, para valorar nuevamente al paciente. Sí, pues bueno, recomendaciones al paciente, pues utilizar bloqueador solar con un factor de protección mayor a 30, mangas largas, sombrero, para evitar que el sol o los rayos UV hagan que el paciente tenga lesiones dérmicas, ¿no? Evitar, medidas para protección por el síndrome mano-pie, son medidas que incluye este algoritmo, ¿sí? Y pues bueno, y se le explica por qué les mandan pruebas de funcionamiento hepático y cuestiones así. Ok, esa es más o menos la presencia o cómo se ve el algoritmo impreso. Si alguien lo quiere, se lo puede hacer llegar sin costo alguno. Sí, y pues es en un orden lógico de ideas por sistemas, donde siempre lo neurológico es lo más importante, ¿no? Y cuál es la justificación y por qué en cada punto estamos tomando esta medida. ¿Sí? Ok. Algunas consideraciones para evitar las interacciones. La eliminación de ambos o varios medicamentos se realiza principalmente a través de una sola vía metabólica. Hay que considerar el uso de estos medicamentos en este caso, ¿no? Si podemos cambiar uno, mejor. Un medicamento es un potente inhibidor o inductor de una enzima que metaboliza a uno o más fármacos, también hay que estarlo considerando.
¿sí? Si uno o ambos medicamentos interactúan y tienen una curva de dosis-respuesta pronunciada, ¿sí? O ambos medicamentos que interactúan tienen un margen terapéutico estrecho, la inhibición metabólica de la enzima primaria o la inducción de una enzima metabólica secundaria da como resultado la desviación de una vía alternativa de metabólica que genera un metabolito que tiene una actividad farmacodinámica tóxica o modificada. Y pues bueno, otros 2 puntos adicionales que también podemos considerar. La última votación, por favor, ¿me la pueden activar? Tras esta charla, ¿usted considera que sí se puede evitar una interacción farmacológica? Bueno, creo que es algo, es goliza, ¿no? 10-0. Quién sabe contra quién jugó México, El Salvador, o cómo, cuánto quedaron, así algo, ¿no? En unas golizas tremendas donde hasta el más tronco metía gol. Bueno, les dejo esta reflexión de Roald Hoffman en su obra Lo mismo y no lo mismo, ¿sí? El que un ser humano sensato pueda tener una actividad ambivalente hacia las sustancias químicas y ver en ellas perjuicio y beneficio no es signo de irracionalidad, sino de humanidad. Y bueno, si tiene alguna duda para el inicio de un tratamiento, consulte a su farmacéutico, más si lo tiene en su hospital. Es un comercial, ¿no? Pues bueno, ya entrados en la mesa, ¿no? Y pues bueno, gracias por su atención y les dejo mi contacto por si quieren el algoritmo, alguna otra pregunta, sugerencia, comentario. Y muchas gracias.